alcalde. Buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a el segundo webinario de este año 2025 desde el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la UNAM Managua. El día de hoy tenemos el webinar Progresos y Desafíos en la Investigación sobre la Gestión de la Atención Médica en Desastres. Nos acompaña en esta mesa la maestra Tania Rodríguez, subdirectora de este Centro de Investigación, y el doctor Sergio Gutiérrez, docente investigador, así como mi persona, Sofía Lacayo, docente investigadora de este centro. Le damos bienvenida a maestra Tania y le damos la palabra para que dé su bienvenida. Muy buenos días a este webinar que viene enmarcado en estos 43 años que vamos a cumplir de hacer ciencia y de hacer investigación. Para nosotros es un placer y un gusto estar conectados el día de hoy con todos ustedes. Y pues hoy tenemos un tema bastante importante e interesante, que recordemos que nosotros, al ser un país altamente volcánico y en riesgo, siempre tenemos que estar preparados ante temas como estos y otros temas diferentes. El día de hoy tenemos la presentación de este webinario que lleva por título Progresos y Desafíos en la Investigación sobre la Gestión en la Atención Médica en Desastres. Los compañeros, mis panelistas que nos acompañan en esta mesa el día de hoy, tanto el doctor Gutiérrez como la doctora Sofía Lacayo, tuvieron la oportunidad de, a través de JICA, participar en un intercambio el año pasado, y la intención, ¿no?, de tener este espacio también es que ellos compartan lo que pudieron aprender a lo largo de este intercambio estudiantil y cómo esto se puede aplicar a nuestras realidades dentro de nuestro país. También con los nuevos hospitales y la nueva gestión médica que tenemos en las diferentes instancias, es un tema de bastante relevancia porque sirve para prevenir cualquier situación que se nos pueda presentar, sobre todo en temas de investigación. También es importante un poquito ir abordando esta línea que puede servir para futuras tesis de investigación, tanto para programas de posgrado y para abrirnos ese interés por investigar un poco más en nuestro país. Hay un excelente potencial dentro de nuestros recursos humanos y dentro de la línea de investigación, también trabajándola desde la agenda de investigación nacional, y pues también respondernos a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Y esperamos que el día de hoy pues ustedes puedan aprovechar este espacio, hacer sus comentarios y sus preguntas. Al final es un tema bastante novedoso, sin embargo se viene trabajando desde hace tiempo. Y pues el día de hoy tenemos de experto al doctor Sergio Gutiérrez, que nos va a estar compartiendo un poco de este tema. Y pues sean todos bienvenidos a esta sesión de webinario. Gracias, maestra Tania. ¿Verdad? La gestión de la atención médica en desastres es un componente esencial para garantizar una respuesta efectiva y minimizar sobre todo el impacto en la salud de la población. En Nicaragua, hablando del contexto nacional, se han realizado esfuerzos significativos en este ámbito, incluyendo la elaboración de algunas políticas nacionales sobre hospitales seguros y la implementación de planes de intervención sanitario local en diferentes instalaciones de salud. Estas iniciativas también reflejan un compromiso para fortalecer la resiliencia del sistema sanitario ante eventos adversos. También a nivel latinoamericano es importante señalar y mencionar que se han desarrollado sistemas avanzados de gestión de desastres caracterizados por una infraestructura más robusta, tecnología de punta y protocolos bien establecidos. Y en esto destacamos la colaboración entre Nicaragua y Japón, facilitada por programas como el de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, que ha permitido que profesionales nicaragüenses se capaciten en administración de atención médica en desastres. Además, que exista un vínculo
entre países hermanos latinoamericanos que promuevan la transferencia de conocimiento y la adaptación de prácticas exitosas al contexto local. Hablando de investigación, pues las investigaciones en administración médica durante desastres es fundamental para generar evidencia científica en sí que respalde la toma de decisiones, ¿verdad? Una toma de decisión informada. Estudios que evalúen la eficacia de los planes de emergencia, la capacidad de respuesta que tenemos, ¿verdad? Del personal sanitario y sobre todo la resiliencia de las infraestructuras de salud que son esenciales para identificar esas áreas de mejora, ¿verdad? Esas oportunidades de mejora y replicar estrategias exitosas. Y sobre todo, cuando hablamos de la publicación, de esto va a contribuir al desarrollo científico tanto local, nacional como global y orientar políticas públicas mucho más efectivas. En este contexto, hablando de las publicaciones, ¿verdad? En cuanto a las publicaciones específicas sobre la respuesta médica del sistema de salud nicaragüense ante desastres, pues la información publicada tiene algunas oportunidades de mejora. Sin embargo, en acciones que han incluido la capacitación de equipos nacionales, ¿verdad? Y la implementación del índice de seguridad hospitalaria para evaluar y mejorar la resiliencia de las infraestructuras sanitarias. Además, ¿verdad? El área de conocimiento de ciencias de la salud de la UNAM Anagua ha organizado paneles y talleres sobre el impacto de desastres y cambio climático en la salud humana, preparando a futuros médicos para enfrentar estas situaciones críticas durante un desastre desde una perspectiva integral. Esto nos lleva a concluir que estas iniciativas reflejan un avance en la integración de la gestión de riesgo en el ámbito académico y profesional de la salud en Nicaragua, aunque persiste alguna necesidad de ampliar la investigación y documentación en este campo para fortalecer la capacidad de respuesta basada en evidencia del sistema sanitario local. Y es en este contexto que yo presento, ¿verdad?, al panelista del día de hoy, el doctor Sergio Gutiérrez Úbeda. Él es docente investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de UNAM Managua. Tiene un doctorado en Ciencias Médicas por la División de Salud Internacional de Calidad y Sistemas de Salud de la Universidad de Tohoku, ¿verdad? Sendai, Japón. También tiene una maestría en Salud Pública por el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la UNAM Managua y se ha desempeñado sobre todo con la línea de investigación de calidad, sistemas de salud, ¿verdad?, entre otros. Maestro Sergio, estaríamos con la pregunta, ¿cuáles son los progresos y desafíos en la investigación sobre la gestión de la atención médica en desastres? Adelante, maestro, le escuchamos. Sí, muchas gracias, maestra Sofía, por su presentación. Vamos a compartir aquí una diapositiva. Muy buenos días a todos los amigos, las amigas que nos acompañan desde diferentes partes, ¿verdad?, de nuestro continente. Es grato conversar con ustedes sobre este tema, con colegas, con maestros, con estudiantes y con otros profesionales, líderes que están interesados en esta temática de la atención médica en desastre. En este caso, pues nosotros como Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud vamos a compartir pues esta pequeña charla sobre la investigación científica, los progresos y desafíos que hay sobre la gestión de la atención médica en desastre. Y bueno, siempre de verdad como la parte macro introductoria, pues los objetivos de desarrollo sostenible, varios plantean la necesidad del trabajo en la gestión de riesgos y la parte del manejo de desastres y por supuesto la parte del cambio climático. Recordemos el objetivo 3 de la acción por el clima. También tenemos las metas del ODS 4, cómo construir y adecuar las instalaciones educativas y garantizar una vida sana. Metas del ODS 11, las ciudades. Del ODS 9, construir infraestructuras resilientes. Todas estas reafirman la interrelación entre la reducción del riesgo de desastre y el desarrollo sostenible, entre otras. Luego tenemos como ejemplo, ¿verdad?, de los marcos globales, el marco de Sendai,
para la reducción del riesgo de desastre, que fue aprobado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de desastre en 2015. Y es el instrumento que sucede al marco de acción de Hyogo. Ahí pues solo como manera de contexto, pues ahí fue donde tuvimos la oportunidad en la prefectura de Hyogo de ir todos los compañeros que fuimos al curso internacional precisamente sobre administración de la atención médica en desastre, ahí en una ciudad que se llama Kobe, que es como la cabecera de la prefectura de Hyogo. Y fue donde ocurrió uno de los megaterremotos en el año 95, ¿verdad? El cual ha sido pues muy investigado. Y el otro pues el marco de Sendai, y en esa ciudad, en Sendai, ahí es donde se ubica la Universidad de Tohoku, en Japón. Ahí pues se hizo famosa no por este marco, sino un poco antes por el mega desastre que ocurrió, el triple desastre, ¿verdad? Que incluyó el terremoto de mayor magnitud allá en Japón, que es de 9.0 en el 2011, 11 de marzo del 2011. Y también ese entonces pues ocurrió el tsunami, pues prácticamente creo que todos vimos eso en la televisión, en las noticias, en diferentes medios, cómo tuvo efectos tan devastadores, ¿verdad? Allá en esa bella región de Japón, al norte. Y también el tema de la planta, el accidente en la planta nuclear de Fukushima. Allí es donde se encuentra la Universidad de Tohoku. Yo tuve pues la experiencia de estar en ese triple desastre y pasar pues todo el periodo de respuesta y también de recuperación pues. Y más recientemente, ahorita en el 2024, tuve la oportunidad con los más compañeros que fuimos a este curso de JICA por un mes allá en Kobe. También visitamos las áreas afectadas en la región de Tohoku. Allá unas ciudades que se llama Rikuzen Takata, otra ciudad que se llama Kesenuma y otras ciudades que están allá al norte de Japón en las zonas afectadas. Y entonces pudimos ver cómo está el tema de la reconstrucción, cómo estas ciudades pues han cambiado, la topografía ha cambiado incluso del territorio y también la cultura pues ha tenido un impacto en sus ciudadanos por tantas muertes que ocurrieron. Pues, si recordamos ahí, por el terremoto fueron alrededor de 1.000 muertes y por el tema del tsunami fueron más de 15.000 muertes, ¿verdad? Además de unos desaparecidos que pues no han podido ser identificados. Allí pues no vamos a profundizar en estos marcos globales, solo mencionar este contexto general. También es importante, pues, por algunos, pues, que no están, no, pudiéramos no estar muy familiarizados con esta terminología, hacer un recordatorio de lo que es una amenaza. En este caso, pues, la amenaza es cualquier proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muerte, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales. Si vemos aquí, es un concepto macro, ¿verdad? No solamente tiene que ver con los desastres naturales, sino también las disrupciones sociales que puedan ocurrir. Tenemos también las amenazas múltiples o el concepto de multiamenaza, que es el enfoque, ¿verdad? Paradigma actual con el que se trabaja en la planificación, las respuestas, todo el ciclo de gestión del desastre, el enfoque multiamenaza. Ahí pues tenemos la selección de múltiples amenazas importantes que afronta el país y los contextos particulares en los que pueden producirse sucesos peligrosos simultáneamente. El enfoque anterior, digamos, podría decirse que era como por cada una de las amenazas era un plan, ¿verdad? Si era huracán, si era terremoto, pero ahora pues sabemos que en realidad pues no ocurren de manera aislada, sino que son múltiples las amenazas las que siempre están presentes. Y en cascada pueden ocurrir de forma acumulativa también a lo largo del tiempo. Y luego tenemos las consecuencias para la salud. Este es un concepto importante porque aquí no estamos hablando de toda la gestión de riesgo desde una perspectiva macro, sino alrededor del tema de salud y de la atención médica. Entonces, las consecuencias para la salud son los efectos negativos o positivos que resultan de una amenaza
una consecuencia negativa para la salud pública, causa mala salud o contribuye a ella, ¿verdad? Luego tenemos la vulnerabilidad, condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad, ¿verdad? De una persona, de una ciudad, una comunidad, bienes, ¿verdad? La infraestructura o los sistemas. Y el riesgo, que es la combinación de la probabilidad de un suceso peligroso y la magnitud de sus consecuencias, que resulta de interacciones entre los riesgos naturales y los inducidos por el ser humano, la vulnerabilidad, la exposición y la capacidad de resiliencia. Tenemos aquí el concepto de desastre. Es una disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier escala, debido a fenómenos peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, ocasionando uno más de los siguientes: pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales. Aquí pues es importante mencionar que a veces este concepto de desastre se usa de manera indistinta con el concepto de emergencia. Sin embargo, pues algunas corrientes de algunos autores, ¿verdad? Y líderes en estos temas plantean de que la emergencia pues todavía hay capacidad de resolución y bueno, con los recursos existentes a nivel local. Y en el caso pues del desastre se sobrepasa la capacidad de resolución con los recursos disponibles por ahí. Entonces, desde este punto de vista pues es bueno conocer esa distinción. Aquí pues el marco conceptual del riesgo de desastre y la gestión del riesgo empieza, ¿verdad? Desde el ambiente, todo el tema del cambio climático, la crisis climática, todo el tema de las amenazas que existen, que han existido siempre y que ahora pues se han intensificado con el tema del cambio climático. Luego viene la parte ya a nivel de la sociedad con sus características propias, pues cada contexto tiene sus propias características económicas, físicas, naturales, culturales, institucionales, sociales, ecológicas. Y eso pues, a medida pues que va pasando el tiempo, van cambiando, ¿verdad? Generalmente van mejorando a medida que vamos haciendo nuestras sociedades más desarrolladas. Y también el tema de geografía, pues que surgen nuevas ciudades, surgen nuevos establecimientos de personas que emigran de un lugar a otro o por el crecimiento poblacional, pues se van expandiendo las áreas donde habitan las personas, ya sea en los pueblos, ya sea en las ciudades o en la capital. Entonces, todo ese macro contexto es necesario comprenderlo a profundidad para identificar la capacidad y la resiliencia, para ver también la capacidad de respuesta que tenga un determinado contexto, un determinado sistema y también la capacidad de resolución. Luego, pues, lógicamente hay que conocer las amenazas y estar, pues, preparados para la intervención en la vulnerabilidad a través de la reducción de la exposición, la reducción de la susceptibilidad y el aumento de la resiliencia. Este es como un marco global y luego tenemos un marco más específico que se asocia a la parte de ya lo que es la respuesta a emergencias o desastres, pero desde la perspectiva de salud. Como les decía, pues nos vamos ubicando texto más específico de lo que es la gestión y la salud, ¿verdad? Y aquí este marco de respuesta multiamenaza planteado por la OPS, vemos también un enfoque holístico que toma en cuenta el sistema de alerta temprana para amenazas múltiples, toma en cuenta la evaluación rápida de riesgo y análisis de la situación, luego la activación de la respuesta, el desarrollo de la respuesta, la disminución de la respuesta y la recuperación temprana. Cuando uno hace una evaluación desde la perspectiva, ¿verdad?, de salud, es bueno conocer todos estos elementos a partir de la historia. Y como vamos a comentar más adelante, vamos a ver algunas oportunidades de investigación que surgen en relación a estos aspectos. También tenemos lo que es el contexto y el modelo operativo de la respuesta a través de los planes, los recursos disponibles, con el inventario que hay que saber qué tenemos, con qué contamos, qué recursos humanos capacitados tenemos,
qué brechas existen, ¿verdad? En nuestros territorios, cómo está organizada la respuesta. Y ahí entran los conceptos de operaciones a nivel estratégico, que es el nivel, la visión tenemos, macro, el de gestión para el aseguramiento pues de todos los recursos, la parte de ejecución ya propiamente la respuesta tanto en el momento antes como después. Y también esto es importante, ¿verdad? Que este marco conceptual es empujado por un liderazgo y la gestión de la emergencia. También la respuesta no es aislada por cada sector, sino que hay una coordinación, hay una comunicación intersectorial y en las operaciones en salud y el asesoramiento técnico es algo continuo. La parte logística se le resalta la importancia, ¿verdad? Porque sin logística el personal de respuesta pues no puede hacer mucho. Entonces, la parte logística es una dimensión fundamental que debe de verse con el mismo peso como se ve en la parte también de atención en salud. Y tenemos, por supuesto, las finanzas y la administración. Sabemos pues que sin financiamiento pues no se puede operativizar todos estos planes. Y luego tenemos, como es el enfoque multiamenaza, planes específicos para diferentes tipos de riesgos y escenarios. Aquí es importante señalar de que el enfoque de multiamenaza nos permite identificar aquellos elementos comunes que pueden ser desarrollados a través de intervenciones también comunes. Es decir, por ejemplo, un programa de capacitación puede ir diseñado a la respuesta en primeros auxilios y eso prácticamente cubre las diferentes amenazas y tipos de desastres que pudieran pasar. Claro, cada desastre tiene su propia naturaleza y su propia perspectiva. Pues no es lo mismo un tsunami, qué tipo de pacientes vamos a tener, a un terremoto, qué tipo de personas van a salir afectadas y qué tipo de lesiones, o un huracán, ¿verdad? Entonces, una inundación, cada uno tiene su propia naturaleza, pero en el enfoque multiamenaza el punto es identificar los elementos comunes que de manera eficiente nos permitirían prepararnos y trabajar, ¿verdad? Y los elementos propios, pues que también hay que abordarlos de manera más independiente. Luego, aquí tenemos el ciclo de gestión del desastre o el Disaster Management Cycle, que es un ciclo porque empieza, ¿verdad?, de antes del desastre con todo lo que es la preparación, la mitigación y la prevención. Luego, durante el desastre, el impacto, entonces está la respuesta. Después del desastre, ¿verdad?, la respuesta, la recuperación y la rehabilitación. Y este ciclo en realidad es algo que uno dice, ya terminó el desastre, pero en realidad en ese momento hay que estar preparándose para el siguiente. Pues porque los eventos son continuos, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ya la historia lo ha mostrado y lo hemos aprendido. Entonces, esto es en el momento del post-desastre, nosotros debemos ya ir pensando y aprendiendo las lecciones para evitar que las mismas debilidades estén presentes, ¿verdad? Para una siguiente eventualidad. Pues lógicamente sería deseable, ¿verdad? De que todas estas lecciones se incorporaran en esos planes post-desastre, que prácticamente es la preparación para el siguiente desastre. Puede ser la perspectiva del ciclo de gestión del desastre. Hay uno que ya es más específico, un modelo aplicado a la medicina de desastre. Entonces, antes de llegar a los puntos de investigación, yo les quería ilustrar esta parte que me parece súper interesante. Es una propuesta para currículum de formación que contiene 12 componentes. Y lo vamos a ver de manera rápida. Solo les voy a dar algunos ejemplos de cada uno de estos 12 componentes. En el caso del componente 1 del principio de la medicina de desastres, ahí están los estándares convencionales de la atención, ¿verdad?, de las personas o de los pacientes, los estándares de cuidado en crisis, en contingencia, el concepto de triaje en desastre, ¿no? Allí pues el tema de la ética es un tema dominante. También tenemos el tema de los criterios y la calificación de los profesionales. Tenemos lógicamente la asignación de recursos. Tenemos el tema de la supervisión de sistemas de gestión de emergencia. Ahí está todo lo que es el ciclo del desastre, la respuesta local a desastres, la respuesta en los diferentes niveles, nacional también. Los DIMAC famosos, que son los equipos de asistencia médica ante desastre,
los marcos nacionales e internacionales de respuesta, los sistemas de reporte de incidentes, los stocks estratégicos nacionales, ¿verdad? Tenemos también en el componente de salud pública y medicina de desastre el papel de las diferentes agencias o instituciones, la vigilancia de salud pública, la evaluación de necesidades, los estándares que existen como el estándar ESPERA, el agua y saneamiento, la higiene, ¿verdad? Las emergencias complejas de salud pública, las poblaciones desplazadas, la atención médica para poblaciones refugiadas. En algunos países sabemos cómo el tema de los refugiados es un tema prioritario. Tenemos también el cambio climático y la medicina de desastre, ¿verdad? Hay que estar preparados y la currícula de formación debe incorporar estos temas. La distribución de vacunas y fármacos durante situaciones de desastre. Sabemos de que al estar afectada la red de salud, ¿verdad? Al estar afectada los flujos de transporte y las vías de transporte, entonces puede ocurrir una disrupción de los programas de inmunización y esto pues ya sabemos que conlleva a riesgo, ¿verdad? De otros problemas infectocontagiosos e inmunoprevenibles. Y por eso pues la parte de vacunas y fármacos debe ser también un punto crucial en la medicina de desastre. Las cuarentenas y los aislamientos, la preparación sanitaria ante desastres, que es el análisis continuo, ¿verdad? De la vulnerabilidad, los simulacros, que son un elemento clave, irlos haciendo lo más reales, ¿verdad? Los más cercanos a situaciones, escenarios reales, para que al momento pues de una situación, una eventualidad, pues tener la capacidad de respuesta y pues tratar de improvisar lo menos posible, pues, aunque siempre pues no se puede prever todo. Y eso pues lo vimos en algunas experiencias, pues aprovechando un paréntesis, como en el caso de Tohoku, el megaterremoto del 2011, que no se esperaba que ocurriera allí, ¿verdad? A partir de las investigaciones científicas que habían, un desastre de tal magnitud y sin embargo pues ocurrió. Entonces los simulacros deben ir un poco más allá pues de lo que normalmente uno espera, además de los simulacros tradicionales, pues. La parte de las operaciones del centro de comando es importante esa parte porque a veces la mayoría de problemas que se identifican son de coordinación y comunicación. Y eso también, pues en nuestra experiencia ya de estudios en Japón pudimos aprender que incluso pues, con un sistema avanzado como el sistema japonés, pues se han dado este tipo de problemas. Y ellos pues también han ido superando esas dificultades. Tenemos también la preparación y resiliencia ante desastres, es otro componente clave en esto de la currícula de formación. Ahí está la preparación propiamente del personal, la preparación de las organizaciones, la continuidad del trabajo, ¿verdad? El concepto de, de continuidad del negocio que nos decían en el curso, es decir, que continuemos como sociedad a la brevedad posible realizando nuestro quehacer pues, en términos económicos, sociales, ambientales, ¿verdad? Que no se pierda esa continuidad, que no quedemos en un stand-by, sino que el país inmediatamente siga en su proceso de desarrollo. La preparación hospitalaria, la preparación y resiliencia comunitaria. Nosotros allá destacamos el avance que tiene Nicaragua en este componente de la respuesta y la organización comunitaria. Aunque aquí pues le estamos dando una perspectiva más macro internacional, pues a esta pequeña charla, pues a veces pues vamos a mencionar algunos puntos también de aquí de Nicaragua. Luego, la parte de las operaciones y logística, ya les mencionaba al inicio que esto debe ser un componente explícito, ¿verdad? No es algo que a ver cómo nos organizamos en el momento de la respuesta, sino que debe estar planificado, debe ser parte clave de nuestra preparación. En el caso de los DIMAC, sabemos, ¿verdad?, de que tenemos, de que en los equipos pues, de emergencia médica tenemos no solo la parte médica, sino también la parte logística, que es clave. Entonces, aquí en operaciones y logística tenemos la atención masiva de lesiones en el campo, el triaje del desastre en el campo, la estabilización, tratamiento y transporte. Ese es el transporte, ¿verdad? Puede estar disponible
pero no sabemos a dónde enviar. Entonces el transporte debe estar de manera coordinada con la red de servicios de salud y también los que están ahí respondiendo en el territorio. Porque si sobresaturamos a una institución, ¿verdad? Que ya superó su capacidad de respuesta, entonces tenemos que ver a dónde realmente transportar a los pacientes. Entonces, es una cuestión que siempre tiene que estar presente. La parte también de la atención cuando hay muertes masivas, los servicios funerarios. Recuerdo en el caso del tsunami, buscaron muchos odontólogos porque pues ya no se podía reconocer a las personas y con los registros de odontología, entonces a través de la odontología forense, ¿verdad? Se podía identificar quién era la persona para hacer pues su certificado de función y todo lo pues pertinente. Tenemos la gestión de los voluntarios. Otro componente clave es la salud mental, los efectos psicológicos y los traumas de los desastres. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo estos elementos de los componentes clave de la gestión, de la atención médica en desastres, se vincula a la investigación científica. Vamos a comentar sobre algunos progresos y también algunas preguntas de investigación o desafíos que hay en la investigación científica. Y este es uno de los temas que también requiere investigación científica y es parte de la currícula, la propuesta de este modelo para entrenamiento en desastres. Los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? En el caso de que no hayan especialistas o que no hayan psicólogos, se puede capacitar así como se capacitan los primeros auxilios médicos. También se puede capacitar para primeros auxilios psicológicos, para que la respuesta sea pronta e incluso a nivel comunitario pueden haber capacitaciones en primeros auxilios psicológicos y ahí pues la respuesta se da en este momento. Sabemos que en el caso de un desastre de grandes magnitudes, o incluso, pues, cuando uno es el afectado, aunque el desastre sea pequeño, para uno eso es enorme, ¿verdad? Y tiene una gran carga, no solo económica, sino también psicológica, y más si uno ha tenido una pérdida. Entonces, en este caso, pues, la parte psicológica es tan vital como las otras partes de la alimentación, del agua, de los refugios, de la parte de los desechos, ¿verdad? De la basura y todo eso. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente. Otro componente es el de las cuestiones éticas y legales en la medicina del desastre, el octavo componente. Hay algunas leyes en algunos lugares específicos para financiamiento de la respuesta, la responsabilidad en la respuesta a desastres, las poblaciones vulnerables, el cuidado especial que se merecen, ¿verdad? Sabemos de que no es lo mismo a la hora de un desastre el comportamiento de los adultos mayores o de los niños o de las embarazadas o las personas con capacidades diferentes. Recuerdo el caso de Tohoku, ¿verdad? De unas investigaciones que se hacían relacionadas con aquellas personas que tienen una demencia leve, por así decir, que es mild cognitive impairment, una demencia leve, y entonces ellos en condiciones normales, esa leve demencia pueden funcionar bien y pueden ir al supermercado, a la venta y pueden comprar sus cosas y pueden preparar sus alimentos y todo, pero a la hora de un desastre se encuentra que ellos quedan paralizados. Entonces, no sabían qué hacer y se convirtieron en personas vulnerables. El tema también de la vulnerabilidad, como el caso de las personas con capacidades diferentes a la hora del tsunami, a veces no habían rutas para evacuar. Y entonces ahí pues muchos fallecieron, tanto los cuidadores que trataron de salir, pero bueno, la ola los alcanzaron, el tsunami, ¿verdad? Y fallecieron. Entonces el cuidador y la persona afectada fallecieron en muchos casos. Entonces hay que planificar y considerar esto de las poblaciones vulnerables a la hora de la preparación. Aquí en Nicaragua se está trabajando mucho lo que es el enfoque de inclusividad, ¿verdad? Y está el INGRIH que pues, se ha comentado mucho y se ha incorporado a estos planes de preparación. Luego tenemos la medicina de desastre prehospitalario. Ahí la búsqueda y rescate, el desastre, el transporte durante el desastre, los servicios médicos de emergencia, cómo se moviliza el hospital hacia la comunidad, cómo el personal atiende también, ¿verdad? Las comunidades, cómo se movilizan personal de salud de otras regiones no afectadas, por ejemplo, en el caso de un terremoto o un huracán. Aquí nosotros eso, pues, en Nicaragua lo vemos
con frecuencia la coordinación que existe y la solidaridad en búsqueda, ¿verdad?, de ayudar a nuestros hermanos de las ciudades afectadas. O si somos nosotros los afectados, pues también se siente esa solidaridad y cómo recibimos ayuda. Luego está la parte del colapso estructural. En la medicina de desastre prehospitalario hay que considerar eso en los planes de formación y de entrenamiento de que cómo se va a manejar el caso de las personas que están allí en una estructura colapsada. En el caso de Japón, nosotros pudimos ver cómo ellos planifican en los DIMAS, ¿verdad? Ese componente, porque está la parte de estar en la institución esperando que vengan los usuarios, las personas afectadas o los pacientes, ¿verdad? Y está la parte también de ir a los sitios, que si hay un colapso y no puede salir las personas, ¿cómo se les puede brindar una atención para salvar vidas, ¿verdad? Siempre la parte clave es evitar muerte, o sea, la muerte, el concepto de muerte es evitable, ¿verdad? Reducirlo al mínimo a través de una respuesta médica bien elaborada, ¿verdad? La extracción en vehículos, sabemos que a veces hay accidentes en el cual pues quedan ahí personas atrapadas y cómo brindar la atención allí mismo y cómo también extraerlo sin ocasionar pues más daños físicos, ¿verdad? A las personas. Entonces, todos estos elementos, si ustedes se fijan, es importante refrescarlos porque va más allá del enfoque histórico tradicional de los desastres naturales, ¿verdad? En muchos tiempos se pensaron los desastres naturales, pero ya hoy en día sabemos de que hasta la parte de preparación incluye, por ejemplo, un accidente de tránsito con múltiples personas afectadas. Los eventos químicos, biológicos, radiológicos, naturales y explosivos, es una gran lista, ¿verdad? Y tenemos los virus, las bacterias, tenemos los tóxicos, todo eso, pues que no vamos a caer en detalles, pero también esta es una parte que tiene que ver, ¿verdad? Con desastres, incluyendo pues el tema del terrorismo, ¿verdad? Entonces, y debe de planificarse apropiadamente. Tenemos los desastres ambientales, en el cual pues el cambio climático, la sequía, los terremotos, que es lo que más estamos acostumbrados, ¿verdad? Cuando se habla del tema de preparación ante desastres, de los desastres ambientales. Sin embargo, aquí hemos ilustrado de que como en realidad va más allá, pues este concepto del riesgo, ¿verdad? Y los desastres, no solo son los desastres ambientales, a los que tradicionalmente pues históricamente se había iniciado con este enfoque. Las erupciones volcánicas, sabemos que nosotros pues aquí en el cinturón de fuego del Pacífico tenemos mucho el tema de los volcanes. En Nicaragua hay varios volcanes activos, tenemos también fallas sísmicas, tenemos también volcanes cerca de áreas urbanas, igual pues varios países de Centroamérica se comparte esta situación. Hace poco pues los desastres con erupciones volcánicas que hemos tenido allí, Guatemala, y pues sabemos de que hay que estar, ¿verdad?, preparados lo mejor posible para esta situación. Tenemos también las reuniones masivas. Muchas veces las reuniones masivas no se ven, ¿verdad?, como potencial para desencadenar un desastre. Sin embargo, sabemos de que a veces las estampidas humanas, allá por India, ¿verdad?, hace poco ocurrió una estampida con enorme, ¿verdad?, de miles y miles y miles de personas, ¿verdad?, y con muchos muertos, ¿verdad?, muchos lesionados. En Corea del Sur también hubo ahí una estampida famosa, estampida humana, ¿verdad?, que le dicen. Y también, pues, en algunos casos donde sea que haya una conglomeración de personas, sea por razones religiosas, políticas, etcétera, es importante tener en consideración, ¿verdad?, que hay que estar preparado para una posible situación de emergencia donde haya que dar una respuesta sanitaria, ¿verdad? Tenemos los sistemas de comunicación, cómo van a funcionar en caso pues, de desastre, las redes sociales. Tenemos también, bueno, en esto, el progreso en la investigación. Ya que hemos visto estos elementos que componen el modelo, pues, para la capacitación, para el entrenamiento, la formación en desastre, vamos a ver algunos elementos ahora del progreso en la investigación científica en el tema. Hicimos una pequeña estrategia de búsqueda usando esos términos claves, administration, perdón, en inglés, ¿verdad? Disaster Medicine, Method, Organization, Response System.
con esta estrategia de búsqueda y nos reveló que del 2000 al 2024 se observa, ¿verdad?, una tendencia del crecimiento de las publicaciones. Recuerden que aquí estamos específicamente hablando de la gestión, ¿verdad?, de la respuesta médica, de la administración de la respuesta médica. No es de toda la gestión del desastre, ¿verdad?, de reducción del riesgo y respuesta ante el desastre, de toda la sociedad y de las entidades involucradas, sino que es de la parte médica, la administración médica. ¿Qué publicaciones? Aquí vemos una tendencia hacia el incremento, haciendo el corte en el año 2000, ¿verdad?, en donde habían hasta el año 2006, ¿verdad?, medias publicaciones. Luego vemos de que se incrementaron y continúan pues incrementándose hasta un pico que vimos ahí en el 2022 con 78 publicaciones, solo específicamente, ¿verdad?, para el tema del desastre. Entre las afiliaciones más frecuentes tenemos la Universidad de Harvard, la Escuela de Medicina, tenemos aquí esta otra universidad de Piemonte Oriental, tenemos esa universidad de el Bet Israel, un centro médico, perdón, el Instituto Karolinska, tenemos la Universidad de California, la Universidad de George Washington, ahí tenemos la Universidad de Tohoku, que es la que está en Sendai, ¿verdad? Y donde se generó ahí en Sendai el marco de Sendai, allá en Japón. Tenemos esta otra, la Linköping University, una universidad en China, la Xi'an Yatong, en Queensland University de Tecnología, la Universidad de Alberta, y este centro médico de la Universidad de Vanderbilt. Entonces son afiliaciones más frecuentes de esas publicaciones. Luego tenemos aquí las fuentes más frecuentes. Tenemos allá empezando los tres primeros, la revista científica de medicina de desastre y preparación de salud pública, la revista científica de medicina de desastre prehospitalaria, la revista de medicina del desastre, ¿verdad? Y ahí pues pueden ver otra lista. Y de allá por último tenemos entre los más frecuentes el journal, la revista de Tohoku de medicina experimental. Entonces todas estas pues son posibles fuentes donde nosotros podemos también pues lograr una gran visibilidad a nivel global cuando hagamos una publicación científica de nuestros países, de nuestro quehacer, ¿verdad? O también puede ser en estudios multicéntricos que tienen pues más oportunidades de ser publicados en estas revistas internacionales, y lo hacemos en varios países y de esa manera lograr visibilizar lo que estamos haciendo en nuestros países también, ¿verdad? Tenemos aquí esta revista, la revista de medicina del desastre y la preparación de salud pública. Es la primera revista integral y de prestigio que se centra, esto es lo que sale en la página web de ellos, ¿verdad? Sale en inglés, pero ahí esa parte se la puse en español. Se centra en salud pública y la respuesta ante desastres para todos los profesionales de la salud pública a nivel mundial. La revista va a traducir la ciencia a la práctica e integrar las perspectivas médicas y de salud pública. Allí esta revista pasó del suceso del 11 de septiembre, ¿verdad? Otros ataques con Antrax, el tsunami de Indonesia, el huracán Katrina, el SARS, la influenza, la pandemia H1N1, etcétera. Y ahí pueden realizarse ese tipo de publicaciones. Luego tenemos esta otra revista, ¿verdad? Ustedes pueden ahí poner eso en los buscadores de su preferencia, Pre-Hospital and Disaster Medicine, y ahí le va a salir la página web. Ahí ustedes pueden encontrar algunos artículos, allá que el candadito que está abierto, que son acceso abierto, es decir, que uno no tiene que pagar para descargar el archivo completo, leerlo pues y aprender de ese esfuerzo, de este hallazgo que publicaron, ¿verdad?, los autores de cada uno de esos estudios, ¿verdad?, que son de acceso abierto. Entonces ahí tenemos esa oportunidad de actualizarnos y también no solo pues de actualizarnos, sino también de publicar. Tenemos esta otra revista, en la que les decía, pues que son de las tres principales, donde se han publicado más artículos a partir de esa base de datos, el American Journal de Medicina del Desastre.
Luego, aquí tenemos algunos ejemplos de estudios, ¿verdad? Que encontramos en la base, en la búsqueda de esa base de datos en inglés. Un estudio bibliométrico, ¿verdad? O cienciométrico, en el cual se analizó un periodo del 2008 al 2017 de todas las publicaciones para conocer pues las tendencias, para conocer los autores, para conocer quiénes son los que están interesados en este tema del desastre, y ustedes lo pueden encontrar pues dentro de la gran lista de publicaciones que existen alrededor del tema de medicina del desastre. Aquí tenemos otra de las publicaciones. Miren, el impacto por tsunami en la salud pública. Entonces nosotros podemos estudiar cada uno de los eventos, cada una de estas amenazas o de los desastres, y podemos realizar una publicación, ya sea a través de un artículo científico o también puede ser a través de capítulos de libros, que se profundice, ¿verdad?, en describir esos casos. Estudiar los casos es bien importante para dejar en la memoria histórica de nuestros territorios, de nuestros países, de nuestros sistemas, las lecciones aprendidas a partir de los diferentes desastres. Cuáles fueron nuestras fortalezas, cuáles fueron nuestras oportunidades de mejora y cuáles son nuestras recomendaciones. Y de esa forma ir creciendo, ¿verdad? Y haciendo sociedades más resilientes. Tenemos aquí, miren, este es un artículo que sería interesante que los diferentes países pudiéramos nosotros publicar la historia de la medicina de desastre en cada uno de nuestros lugares. Pues no importa si no se le dice medicina de desastre, pues este concepto lo usan en Japón y se usa mucho en el idioma inglés, ¿verdad? Entonces cada quien puede publicar usando la terminología propia de cada país, pero sí rescatar la historia es un elemento y un punto que se convierte en una oportunidad para que tengamos la historia de la medicina de desastre en cada uno de los países. Por ejemplo, de Centroamérica. Creo que nosotros desde la academia estaríamos encantados de leer esos artículos, de dárselos a los estudiantes, de incluso comentarlos y utilizarlos como material educativo, ¿verdad? Para la formación, para los entrenamientos. Nosotros pues aquí en el CIE hemos incorporado también esa parte de la sistematización de las respuestas médicas de los desastres que ocurrieron incluso en el año 1931, pues que ocurrió un gran terremoto aquí en Managua y estamos indagando cómo fue la respuesta médica. Pues todo eso, hemos visto la reacción de los estudiantes, cómo ellos dicen, yo ni sabía que había ocurrido un terremoto en esa fecha y ahorita yo estoy estudiando cómo fue la respuesta médica. Pues nos encontramos lógicamente con las barreras de que no podemos rescatar testimonios, pero hay cierta información y eso es lo que estamos tratando de despertar esa chispa en los estudiantes para que también aprendan y aprendamos todos pues y compartan esos hallazgos de la historia de los diferentes desastres y la respuesta médica. La respuesta en salud, pues la respuesta sanitaria. Ahí tenemos otro rol, ¿verdad? Con un tema muy vigente, el tema de salud digital, específicamente la telemedicina. ¿Qué papel tiene la telemedicina en la medicina de desastre? Y esta publicación la hicieron en relación a aquel incendio que ocurrió en una discoteca en Brasil, en Santa María. Y entonces allí pues se narra la experiencia de un hospital universitario en el cual se utilizó la medicina de emergencia, ¿verdad? La telemedicina. Y allí uno puede aprender, imagínense, pues a leer esa publicación de cómo se organizaron y cuáles características tiene, qué tecnología usan, qué efectividad tuvo, ¿verdad? Qué lecciones aprendidas tuvieron. Y aunque nosotros no estemos aplicando, algunos pues de los países no estén aplicando la telemedicina en la medicina de desastre, se puede ir aprendiendo de las experiencias ajenas, ¿verdad? De las experiencias de otros contextos. No tenemos que esperar hasta enfrentarnos nosotros, sino que ya podemos ir introduciendo estas tecnologías en las preparaciones, ¿verdad? En los planes de respuesta, la telemedicina, por ejemplo, en los desastres. Aquí tenemos otra investigación, es cualitativa, es una entrevista que le hicieron a unos profesores
del Centro de Clima del Instituto Cubano de Meteorología, ¿verdad? Que tiene gran renombre en este tema del cambio climático, y ahí pues uno puede aprender de ellos cómo está el tema de la respuesta médica, la administración del riesgo en Cuba, ¿verdad? Tenemos también algunos instrumentos. Miren, la lista es grande de instrumentos. Y eso pues se presenta como una valiosa oportunidad para nosotros, porque no partimos de cero. Entonces es importante que identifiquemos diversos instrumentos que ya existen. Luego nosotros podemos aplicarlo tal como está o adaptarlo a nuestro contexto específico, ¿verdad? Y hacer la validación respectiva y luego pues su uso en masa, ¿verdad? Y luego ya viene pues el tema de las publicaciones. Entonces, la parte de lo que es medición tiene avances importantes para la investigación científica. En este artículo que se los puse ahí en español, pues en inglés originalmente, abajo está el título en inglés, es gestión de desastres y emergencias, las percepciones de enfermería en Canadá sobre la preparación en las líneas de frente hospitalarias, ¿verdad? En la front line que le dicen. Ahí vemos otro ejemplo de publicación con un instrumento de medición, el arte de la preparación para desastres en la Unión Europea, una encuesta sobre los sistemas de salud. Ahí hicieron un estudio transversal entre junio y septiembre del 2012, ¿verdad? Utilizaron una lista de verificación y ahí pues también se puede aprender de ese cuestionario. Aquí pues ya vemos más ejemplos de instrumentos. Solo les voy a comentar algunos, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de cómo las coaliciones de la respuesta sanitaria fueron caracterizadas a partir del estatus de participación en hospitales en Estados Unidos, en este caso, para la emergencia, la preparación de emergencia, de verdad, la planificación y la respuesta. Aquí tenemos más instrumentos. Ahí tenemos el del cómo se examinó la medicina del desastre, el currículum, ¿verdad? Para los cuidados de emergencia y, ¿verdad? Y ver la parte de las habilidades, los programas de habilidades. Fue un cuestionario de 8 preguntas que se repartieron en los departamentos o servicios de emergencia, ¿verdad? En diferentes sitios en Canadá. Por correo electrónico lo repartieron. Y luego, pues, ese cuestionario pequeño, pues hicieron esa publicación que ahí ustedes la pueden ver a partir del título, buscar el PDF completo y estudiarla en detalle. Aquí tenemos también otra lista, miren, ahí en medio dice The EDIT Survey, el cuestionario EDIT, que es para identificar la información, la tecnología, el conocimiento y las brechas de entrenamiento del personal de emergencia. Es un cuestionario también ahí realizado en Canadá. Luego, ahí tenemos, sigue la lista. Ahí el primero está uno que estudió las percepciones e intereses en medicina del desastre en los técnicos de radiología en Japón. Ahí tenemos otro estudio que también es el desarrollo, el pilotaje y la valoración psicométrica y el uso, ¿verdad?, de una escala de competencias de enfermería del desastre en Irán. Ese pues también es un estudio de métodos mixtos y hicieron pues un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo a través de un cuestionario de 50 preguntas. Aquí, por ejemplo, con este cuestionario tenemos la riqueza, ¿verdad?, de tener esos ítems y en el artículo se describe, ¿verdad?, las propiedades psicométricas y ver cuáles dimensiones, cuáles ítems fueron confiables, fueron válidos y de esa manera nosotros podemos retomar para desarrollar nuestros propios instrumentos o si aplica en nuestro contexto, retomar el instrumento con las debidas autorizaciones de los autores. Aquí tenemos otras escalas. Ahí tenemos una escala de distrés después de los huracanes y es para comprender qué tipo de desorden, qué tipo de problemas, ¿verdad?, ocurren después de los desastres, específicamente los huracanes,
para evaluar la salud mental, los riesgos. Sabemos de que un huracán, ¿verdad?, puede causar inundaciones, puede causar los vientos fuertes, ¿verdad?, que los acompañan, grandes desastres, pueden hacer que el techo de las edificaciones vuelen o que colapsen totalmente. Y si una instalación en salud, por ejemplo, está dañada, entonces ahí el personal de salud pues está en riesgo, los pacientes, imagínense la movilización. Algunas veces pasa de que el sitio de refugio, ¿verdad? O albergue es destruido también en un huracán o en cualquier otro tipo de desastre. Ha pasado en diferentes países, ¿verdad? Esta situación. Y entonces el impacto en la salud mental es enorme, ¿verdad? Entonces esta parte, y aquí pues tienen un ejemplo. Como les decía, pues, y les repito, se pueden adaptar o se pueden adoptar esos tipos de instrumentos. La parte odontológica, ahí vemos un artículo en India que dice para los odontólogos, ¿verdad?, cómo es la parte de la gestión del desastre. Es un tema, según, ¿verdad?, plantean los autores, que se ha descuidado el tema de la salud dental en el caso, pues, de situaciones de desastre. Pues, entonces, hay diferentes perspectivas, ¿verdad?, que se ha avanzado en la ciencia de la medicina del desastre. Y pues tenemos una gran lista, y todavía les pongo dos ejemplos más. Un entrenamiento e-learning en enseñar emergencia, la respuesta de desastres, ¿verdad? En emergencia, para los estudios de grado en la Escuela de Medicina de Malasia. Entonces, incluso pues para trabajar con los estudiantes hay instrumentos, porque pues se han desarrollado en otros países y nosotros podemos retomar también ese tipo de experiencia. Nosotros pues como academia siempre estamos interesados en que nuestro personal administrativo, nuestro personal docente y nuestros estudiantes estén de la mejor manera preparados para esto de la respuesta ante desastres, para autoproteger la vida, para autoproteger las instalaciones y para ayudar la respuesta a las comunidades, ¿verdad? Entonces, es un tema crucial para nosotros como academia, el trabajo aquí en la universidad, ¿verdad?, para ser un actor activo en este tema de la respuesta. Y es una riqueza la oportunidad que existe para convertirlo también en un tema de investigación científica, que este es uno de nuestros desafíos. Y aquí pues vamos a hablar, ¿verdad?, más específicamente de estos desafíos, ya para ir pues viendo los puntos finales de esta charla. Lógicamente se necesita recursos humanos y personal capacitado para hacer investigación científica, ¿verdad? Entonces hay que conocer del desastre, del tema del desastre, hay que conocer del tema de gestión de riesgos, hay que conocer del tema de la respuesta médica, hay que conocer del tema de la gestión o la administración de la respuesta sanitaria, y también hay que conocer el tema de la investigación científica. Entonces sabemos de que la cantidad de científicos que tenemos en nuestros países es limitada, y la idea pues que las instituciones académicas como aquí en Nicaragua el CIE, ¿verdad?, la UNAM Managua, el CIE, estamos contribuyendo en esa dirección a través de la formación en maestrías académicas. Académica significa que tiene un peso en la investigación científica más que la maestría profesionalizante, y también a través del doctorado en ciencias de la salud. Entonces, ese es un desafío que nosotros como UNAM Managua estamos asumiendo, ¿verdad?, con gran responsabilidad, con gran motivación, y esperamos pues que realmente el impacto sea regional, pues porque aquí a la UNAM Managua vienen estudiantes de Honduras, de Costa Rica, de El Salvador, de México, de República Dominicana, ya sea presencial o de manera virtual. Entonces, ese desafío, ¿verdad?, lo hemos identificado y también estamos tomando medidas para superarlo. La coordinación y la comunicación. Allí pues el reto es hacer investigaciones a través de grupos de investigación. Les comentaba al inicio que sería ideal que pudiéramos hacer estudios multicéntricos, estudios multipaís, ¿verdad? En donde países vecinos o incluso no vecinos, pues tan lejanos como en Japón, pero que compartimos pues algunas de las amenazas que nos ambientales, ¿verdad?, que nos, y que nos afectan.
hacer investigaciones de manera colaborativa, ¿verdad? Porque como centro de investigación, pues prácticamente nuestra misión y nuestra visión desarrollar este tipo de investigaciones. Luego tenemos los desafíos éticos en la atención de emergencia. Sabemos pues que a la hora de una situación, y lo vimos en la pandemia, algunos pues se ocurre desesperación, ¿verdad? Y entonces empiezan a hacer investigaciones y un poco se puede vulnerabilizar el tema de la ética, ¿verdad? Y entonces la ética, la investigación científica debe ser un tema fundamental, debe ser un tema de alta prioridad en situaciones normales y en situaciones de emergencia y desastre, ¿verdad? No es que cuando hay desastres como una carta libre, ¿verdad? Para hacer todo, no, ¿verdad? Hay que también siempre estar apegado a los principios de ética y eso debe verse antes, durante y después de los desastres. Y el otro punto es la limitada investigación, pues de que sabemos pues que al haber pocos recursos capacitados, lógicamente pues va a haber poca investigación científica. Investigación científica no es que no se esté haciendo nada, sino que mucha de la investigación no se publica en revistas científicas indexadas. Y entonces eso nos limita y limita a la comunidad global a que vean lo que estamos haciendo en diferentes países, ¿verdad? Que con gran esfuerzo, con gran motivación, con gran solidaridad se está realizando, pero como no se publican en las revistas, entonces no se visibiliza y este es un gran reto que tenemos, ¿verdad? Hay preguntas de investigación que se han identificado por grupos internacionales de expertos. Aquí tenemos algunos temas y preguntas preliminares de investigación relacionado, por ejemplo, con este tema de la gestión de datos antes, durante y después de emergencias y desastres. Y las preguntas de estos expertos es cómo se pueden capturar datos sobre resultados en salud no relacionados con la muerte. Sabemos de que la mortalidad es algo pues que se hacen certificados de defunción, se hacen análisis, por qué ocurrieron y todo, ajá, pero las cosas no relacionadas con la muerte entonces ya no se investigan. También hay que ver eso. Incluso la parte positiva, pues cuántas vidas salvadas y caracterizar esas vidas salvadas, visibilizar ese éxito. ¿Cómo se pueden capturar datos sobre enfermedades no transmisibles? Sabemos el tema de las personas con enfermedades crónicas, ¿verdad? No solo la parte de las transmisibles, sino también las partes de las no transmisibles. Cuando ocurre, por ejemplo, el tema de que no hay red de distribución logística de medicamentos y entonces los pacientes se pueden descompensar. O si el sistema eléctrico falla y los medicamentos que están en las refrigeradoras, ¿verdad? No se pueden conservar en las casas, ¿verdad? O en las instalaciones de salud. Entonces, ¿cómo responder ante y darle de manera efectiva la respuesta y la atención a los pacientes? Eh, Luego, el tema de la salud física y el bienestar a largo plazo, cómo se pueden capturar datos, ¿verdad? El seguimiento, cómo se puede, sabemos que los traumas, ¿verdad? El estrés postraumático muchas veces es de por vida y entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Luego, cómo se pueden utilizar los datos para realizar un seguimiento y una evaluación más eficaz. Y ahí pues tenemos otra serie de preguntas. Tenemos en este tema de la gestión psicosocial antes, durante y después de emergencias y desastres. Ahí, ¿cómo se puede monitorear eficazmente los impactos psicosociales? ¿Cómo deben marcarse los riesgos e impactos subyacentes? Y ahí pues tienen otras preguntas. Tenemos aquí en el tema de gestión del riesgo de desastre en la comunidad, ¿qué arquitectura se necesita para respaldar la investigación en emergencia y reducción del riesgo, ¿verdad? En salud, incluyendo el consenso entre disciplinas y la ética, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer la investigación políticas y prácticas en diferentes orígenes y contextos? Cada comunidad, cada territorio tiene sus propias características y necesidades y deben ser consideradas en la investigación científica. Y ya casi pues finalizando, los métodos de investigación y ética, cuáles son los desafíos y las mejores prácticas para abordar las cuestiones culturales, religiosas y del Sistema Nacional de Salud antes, durante y después de las intervenciones. Esa es clave, pregunta clave, conocer, comprender esas cuestiones, ¿verdad?
culturales, religiosas propias de cada territorio. Tenemos el último tema, pues aquí tenemos la investigación translacional, cómo se pueden promover mecanismos exitosos para facilitar la traducción de los resultados de la investigación en políticas y prácticas. No es investigar por investigar, sino cómo logramos realmente traducir esa evidencia en decisiones y en inversión en acciones concretas. La conceptualización compleja del riesgo para la salud, cómo se pueden comunicar directrices para conceptualizar los diferentes complejos, ¿verdad? Los riesgos de salud asociados a diferentes emergencias y desastres. Y el último, cómo construir una agenda de investigación interdisciplinaria, ¿verdad? Para superar el desafío de que a veces pues no hacemos estudios multidisciplinarios. ¿Cómo podemos, como secretarías o ministerios de salud, como comunidades y como otras entidades que dan respuesta al tema de los desastres desde la perspectiva sanitaria en estas agendas de investigación? Y en el mensaje final que les queríamos transmitir es la investigación en la gestión de la atención médica en desastres ha logrado avances significativos en responder múltiples preguntas de investigación relacionadas con diferentes etapas del ciclo de gestión del desastre, incluyendo planificación, formación del personal y el uso de tecnologías. Sin embargo, como lo hemos mencionado, persisten importantes desafíos, preguntas de investigación por responder. Aquí pues nosotros queremos invitarlos a contribuir a responder en las preguntas de investigación que tengamos pendientes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Sergio, por esta participación, ¿verdad?, que nos hizo con respecto a lo que tenemos actualmente a nivel nacional e internacional en cuestión de investigación sobre la gestión de la atención médica en desastres. Reiteramos nuestro saludo, ¿verdad?, a los que están conectados a través de las plataformas. Saludos también a nuestro Ministerio de Salud, que estamos conectados. También tenemos conectados de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. Tenemos conectados también de manera internacional de países hermanos como Chile, Alemania, Ecuador, México, ¿verdad?, El Salvador. También hacemos un caluroso saludo, ¿verdad?, especial a la ingeniera Paula Lobo, ¿verdad?, del Departamento de Gestión de Urgencias y Desastres del Centro de Salud de Viña del Mar de Chile, a la doctora Elena Orellana del Centro de Operaciones de Emergencia de El Salvador, a la maestra Estela Canseco de la Dirección General de Epidemiología de México y al doctor Jorge Ramírez, que es punto focal EMT de El Salvador. Y esto, siguiendo esta línea, que vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos en el chat. Tenemos del doctor Jorge Ramírez, saludos de El Salvador. Soy médico que trabaja en la gestión durante emergencias y desastres en mi país. Una pregunta, ¿consideran ustedes que nuestros sistemas de salud están preparados para eventos como la exposición a sustancias peligrosas, considerando áreas físicas como descontaminación, así como la habilidad del recurso humano para atender estas situaciones? ¿Ustedes en Nicaragua tienen algún tipo de formación en ello? Yo en esto le daría la palabra al maestro Orlando Delgado, él es asesor toxicológico de la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas. Adelante, maestro Orlando, le escuchamos. Buenos días, ¿me logran escuchar? Sí, maestro, adelante. Ok, perfecto. Un saludo a todos, excelente tema, doctor Gutiérrez, doctora Sofía, y para todo el equipo del CIES. Efectivamente, quiero empezar, qué oportuna este webinar de hoy, sobre todo porque mañana realizamos nuestro primer ejercicio multiamenazas, de los 4 que se realizan cada año en el país. Entonces mañana tenemos a todo el país movilizado, desde distintos sectores institucionales y la comunidad y empresas privadas trabajando en función de esto, de la protección y de la vida humana. Ya entrando en la pregunta del doctor Rodríguez, bueno, yo le comentaba a él en el chat que Nicaragua se ha venido preparando paulatinamente en el tema de atención de emergencias por materiales peligrosos. Estaba en la diapositiva, en el inciso número 10 del maestro Sergio, y efectivamente, en ese sentido, la preparación de los compañeros bomberos yendo fuera de Nicaragua o viendo instructores especializados en el tema para que los compañeros sepan cómo actuar como primeros respondedores que son
ante este tipo de incidentes. Es un tema complejo, como ustedes saben, que requiere muchos recursos y como bien le decía también, hay una voluntad política de nuestro buen gobierno de garantizar la formación del personal. Yo actualmente como asesor toxicológico de la Comisión Nacional de Residuos y Control de Sustancias Tóxicas, pues también hemos colaborado, ¿verdad? Para la capacitación en estos temas con los compañeros bomberos y con otras instancias, tanto de MINSA, Marena, IPSA, y otros más que conformamos distintos subsistemas relacionados con la materia de sustancias químicas y la atención de desastres, pues vamos contribuyendo paulatinamente en estos temas. ¿Qué decirle? Así como se aborda la parte de la descontaminación, ¿verdad? A veces un poco más teórico que práctico, también se aborda el manejo médico y el triaje que mencionaba el doctor Gutiérrez en distintas partes de la presentación. El mismo triaje que se utiliza, por ejemplo, para eventos con múltiples víctimas, como el viaje SMART, entonces, o el salto, entonces igual se pueden aplicar al viaje relacionado con materiales peligrosos o los VRN, como también lo estaban mencionando en su abreviatura técnica. Entonces, ha sido un tema realmente muy apasionante, muy bonito. Hay algunas prácticas ya echadas en camino en el sentido práctico real, de ejercicio práctico, sobre todo con bomberos, y el entrenamiento, ¿no? Paulatino que estamos haciendo desde la comisión, que hace también el Ministerio de Salud para la formación de sus residentes. Nosotros desde la maestría de salud ocupacional que brinda el CIES, hola compañera, buenos días, también abordamos un poco este tema de la gestión de los riesgos químicos y los desastres químicos con nuestros maestrandos. Pero obviamente tenemos que ir con cada cohorte profundizando más en el tema. Entonces, así estamos en el país ahorita, trabajando en aras de eso. No sé si respondí a su pregunta. Gracias, maestro Orlando. Yo le daría la palabra, ¿verdad?, al doctor Jorge Ramírez. Adelante. Permítanos que tiene el micrófono apagado. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias, muchas gracias por la respuesta. Un fuerte abrazo hasta Nicaragua. Qué alegría verles ahí en la exposición y que también veo conectados algunos de los que fuimos pasantes en Japón. En efecto, el tema multiamenaza es muy importante y gracias por la aclaración. En el caso de El Salvador, a mí me toca coordinar la Comisión Técnica Sectorial de Salud también y es uno de los desafíos que tenemos. Todavía el tema de las sustancias peligrosas es algo no tan habitual que tengamos algún evento. Sin embargo, tenemos el Centro de Intoxicaciones de Información Toxicológica, el CIATOX, que también se está entrenando para poder dar algún tipo de respuesta, pero todavía tenemos muchos desafíos. Y qué bueno que ustedes cuentan con la voluntad política para poder avanzar al respecto porque muchas veces tenemos la capacidad técnica, muchas veces tenemos las condiciones para poderlo hacer, pero si no hay voluntad política, eso no avanza. Así es que me da mucha alegría que ustedes lo tengan, así es que cualquier cosa vamos a estar en coordinación y a lo mejor luego podemos hacer algún tipo de intercambios al respecto. Saludos. Saludos, muchísimas gracias, doctor Ramírez. Claro que sí, nosotros contamos con el apoyo, ¿verdad?, de todos nuestros países hermanos, que tenemos esta experiencia, ¿verdad?, en el manejo y en la administración médica en desastres. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas. Elena Paola Orellana nos dice: buenos días, mi nombre es Paola Orellana desde El Salvador. ¿Qué tipo de capacitaciones y simulacros realizan para fortalecer la capacidad de respuesta y con qué regularidad lo hacen? Adelante, maestro. Y fíjense que el tema de la capacitación y los simulacros es un tema ya sistémico, es un tema que es parte pues, del quehacer rutinario, aquí tanto a nivel nacional como a nivel local, tanto en las instituciones como en las universidades, los centros de formación y los centros de investigación, así como el CIES UNAM Managua. Nosotros tenemos incorporado en los programas de formación, tanto la maestría como el doctorado, cursos especializados en la gestión de riesgo y más recientemente pues hemos hecho más énfasis en la administración de la respuesta médica ante desastres. Estos cursos se hacen todos los años. Tenemos también a nivel de país
el Instituto para la Capacitación en el tema de desastres, ¿verdad? El cual está funcionando de manera permanente, prácticamente pues todo el tiempo está organizando cursos para entrenar a las diferentes instituciones. Y pues nosotros aquí como CIES también no solo le estamos dando la perspectiva de formación y educación continua, sino también estamos promoviendo las investigaciones científicas, pues y ahora con más motivación después de este último impulso a través del entrenamiento internacional que recibimos pues con algunos de los presentes aquí, compañeros, en este webinar. Entonces, hay temas de investigación que ya son tesis, ¿verdad? Trabajos de tesis doctoral o trabajos de tesis de maestría. Y el día de hoy, pues nosotros estamos tratando de motivar a que más personas nos sumemos a investigar en esta importante temática para generar nuestra propia evidencia. Muchos datos ya los tenemos y lo que falta es el esfuerzo de escribir los artículos científicos y publicarlos, ya sea en español, en inglés o en el idioma pues que sea pertinente o en los dos idiomas pues. Eh, Luego tenemos la parte de los simulacros. Bueno, aprovechando a comentarle de que también que nosotros vamos a hacer un curso que va a ser para los docentes y también para los estudiantes sobre administración de la respuesta médica ante desastres. Esta es una nueva propuesta que trajimos después del entrenamiento en Japón y vamos a empezar pues con nuestra universidad y vamos a seguirlo promoviendo, ¿verdad? A nivel de país como parte pues de nuestro compromiso becario y también como nuestro compromiso institucional, ¿verdad? Y el liderazgo que caracteriza nuestra UNAM Managua. También tenemos los simulacros a nivel de país, que eso es regular. Todos sabemos que todos los años vamos a tener los simulacros y en este caso pues nosotros realizamos 4 simulacros por año como país. También algunas organizaciones hacemos simulacros propios. Eso pues depende de los planes de cada institución y nosotros pues también queremos incorporar esa parte en la enseñanza, en la currícula de formación, cómo preparar un simulacro, cómo ejecutarlo, desde la perspectiva de médica, la perspectiva de la respuesta en salud, pues, porque recordemos que los simulacros a veces son más macro, ¿verdad? Y cómo nos coordinamos para la respuesta, cómo nos coordinamos para la atención, no solo médica, sino de otra naturaleza. Entonces, pero como salud, pues nos corresponde especializarnos en ese componente. Es básicamente eso. De hecho, doctor Sergio, pues nos estamos preparando para el primer ejercicio nacional multiamenaza, que es este 27 de marzo, será mañana a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y se espera que participen casi 2 millones de personas, ¿verdad? De todo el país. Son 7.500 escenarios y 11.400 participantes activos, ¿verdad? Como el ejercicio de Nicaragua, el ejército de Nicaragua, la escuela, las universidades, las instituciones, servicios de salud, ¿verdad? También nuestros mercados, las empresas privadas y también la iglesia, ¿verdad? Y esto está coordinado del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED, que es nuestro sistema que apoya toda esta parte. Le daría la palabra a la doctora Paola Orellana. Adelante, doctora, le escuchamos si hemos contestado su pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, no sé si me logran escuchar. Sí, le escuchamos. Ok, pues es un gusto verlos nuevamente. Saludos desde El Salvador. Quiero felicitarlos por la ponencia, realmente es sumamente valiosa para países como El Salvador, ya que enfrentamos amenazas bastante similares y compartimos desafíos en la preparación de respuestas del sistema de salud. Mi pregunta era relacionada a los simulacros y capacitaciones, ya que considero que es algo enriquecedor para estar preparados ante cualquier emergencia. Y pues los felicito que el día de mañana van a tener este ejercicio. Mucha suerte y gracias por la ponencia. Gracias por esa pregunta. Pues vamos a dar ya las palabras finales, ¿verdad? Con respecto, ya estamos en tiempo, ¿verdad? Este webinar considero que permitió reflexionar, ¿verdad? Sobre los avances y desafíos en la investigación y gestión de la atención médica en desastres, destacando la importancia de fortalecer la preparación, respuesta y también la recuperación ante emergencias sanitarias. Se presentaron pues algunos estudios que evidencian mejoras
en la planificación y estrategia, la coordinación interinstitucional y el uso de tecnologías para optimizar la respuesta en situaciones críticas. Sin embargo, pues persisten algunos desafíos como la poca publicación científica local y regional, la necesidad de integrar enfoque interdisciplinario y la adaptación de modelos de gestión a contextos específicos, ¿verdad? También resaltamos la urgencia de promover redes de colaboración entre instituciones académicas, organismos de salud y tomadores de decisiones para desarrollar estrategias más efectivas y sostenibles. Y pues en conclusión, la investigación en este campo es clave para mejorar la resiliencia de los temas de salud ante desastre y es fundamental continuar impulsando estudios que generen evidencia para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia científica. Y la participación activa de la academia, el sector salud y la comunidad es esencial para fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras emergencias. Muchísimas gracias, maestro Sergio Gutiérrez, muchísimas gracias a toda la audiencia que tuvimos el día de hoy. Saludos cordiales y fraternos a todos y pasen una excelente tarde a todos. Una foto así. Les vamos a solicitar, si es posible, que abran sus cámaras para tomar una foto en captura para que quede la evidencia de este ponencia. Listo, muchísimas gracias a todas y a todos. Saludos fraternos.